Bienvenidos mis hermanos, mis amigos de esta transmisión que hacemos a través de las redes sociales. Queremos darle gracias a Dios porque estamos avanzando ya en este proyecto que iniciamos hace varios meses de poder compartir el libro de Romanos en su totalidad. Estamos en el capítulo 9 ya de Romanos y hemos aprendido muchas cosas acerca del Evangelio, cosas nuevas que tal vez no habíamos revisado a fondo anteriormente, y ahora al escudriñar capítulo a capítulo este libro de Romanos comenzamos a tener un conocimiento cada vez más amplio de lo que es nuestro Dios, de lo que es el plan de salvación, como en el libro de Romanos lo muestra. En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 9, sin antes dejar pasar que en el capítulo 8 es un capítulo en el cual nos habla de la seguridad del creyente, la seguridad de estar en Cristo Jesús, la seguridad que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, la seguridad pues de que Dios cumplirá sus promesas con nosotros, que nada ni nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor de Dios en Cristo Jesús es firme y seguro. Esta afirmación del capítulo 8 dio pie a que en el capítulo 9 el apóstol Pablo tratara un tema, que es cómo puede el creyente en Cristo estar seguro de que Dios cumplirá sus promesas. ¿Qué seguridad tiene el creyente de hoy de que Dios no nos va a desechar como desechó también a Israel, ¿no? ¿Por qué los israelitas no creen? ¿Por qué gran parte de los judíos no creen y se están perdiendo? Entonces aquí en el capítulo 9, Pablo va a responder estas observaciones. ¿Por qué Israel se pierde? ¿Por qué Israel no cree? ¿Por qué si es el pueblo escogido de Dios? Y Pablo va a decir, no, la palabra de Dios, la promesa de Dios, el propósito de Dios con Israel no ha fallado. Y ahí en el capítulo 9, los versículos 7 para adelante, va a explicar por qué no todos los israelitas forman parte del pueblo de Dios, son hijos de Dios. Y explica el caso de Abraham, ¿no? Dice, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Dios, sino que es según la promesa, el hijo de la promesa, esto es en Isaac, ¿verdad? Y pone el ejemplo que no depende de Isaac, no depende pues de Ismael o de los otros hijos que tuvo Abraham después que murió Sara, sino que depende de Dios. Dios es el que eligió que en Isaac sea llamada la descendencia, que en Isaac sea el pueblo de Dios. Y aún pone ahora el ejemplo no solamente de Abraham, sino el ejemplo de Isaac, de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Dice ahora, en el caso de nuestro padre Isaac, dice en el versículo 10 para adelante. Entonces, esto de que eligió a Jacob, ¿no? Dice que lo hizo antes que nazcan, cuando estaban en el vientre de su madre, cuando aún no habían hecho ni bien ni mal. En otras palabras, nos está diciendo que la elección soberana de Dios no está condicionada por lo que el hombre pueda hacer, por lo bueno o lo malo que pueda hacer más adelante Jacob o Esaú. Y dice que él elige a Jacob y no elige a Esaú, ¿no? Y una palabra en el versículo 13 que genera bastante controversia es cuando dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando estamos enseñando correctamente van a surgir esas objeciones y el apóstol Pablo se adelanta. La primera objeción está en el versículo 14 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo responde inmediatamente y dice, de ninguna manera. Entonces la mente humana se pregunta, ¿por qué Dios elige a Jacob y no a Esaú, ¿no? Dios debió también elegir a Esaú, Dios debió haber sido justo, darle la misma oportunidad a ambos. Pero Pablo va a decir aquí, de ninguna manera, Dios no es injusto. Y nos va a hacer entender lo siguiente. En el versículo 15 y 16 va a poner el caso de Israel en el desierto. Aquí Pablo nuevamente pone énfasis en la soberanía de Dios. No va a poner énfasis en la incredulidad de Esaú. No va a poner énfasis en la falta de fe. Vamos a ver que en este capítulo 9 no toca el punto de la fe. Prácticamente no lo toca para nada, ¿no?
Él pudo haber explicado a través de la fe, ¿no? Y no haber generado esas objeciones, ¿no? Si Pablo hubiese dicho, no, es que el problema fue de Esaú, la fe, no tuvo fe, y Jacob sí tuvo fe, pues simplemente no hubiesen surgido estas objeciones. Pero como Pablo está explicando estos versículos desde el punto de vista de la soberanía de Dios y no toca el punto de la fe, sino que Dios es el autor y consumador de todas las cosas, quien determina todas las cosas, entonces cuando lo explica desde el punto de vista de un Dios soberano, surgen las objeciones, ¿no? Dios es injusto, debió haber escogido también a Esaú, ¿no? ¿Por qué no escogió a Esaú? El problema no es por qué Dios no escoge a Esaú. El problema realmente, si quisiéramos problematizar el asunto de la elección, es por qué Dios eligió a Jacob, ¿no? El problema sería eso. ¿Por qué? Porque tanto Jacob como Esaú eran tan igual de pecadores. Pero ¿por qué Dios elige a Jacob? No hay una respuesta lógica para eso. Solamente que fue por el puro amor, por el puro afecto de su voluntad, es que Dios elige como Él quiere. En su soberana sabiduría, Él sabe por qué hace las cosas. Pero Dios elige a Jacob. Eso es simplemente misericordia de Dios, gracia de Dios, favor inmerecido de Dios. ¿Y en base a qué? ¿A su buena actitud que tendría en el futuro? No. Nada que haga el hombre va a condicionar las decisiones de Dios. Las decisiones soberanas de Dios no son condicionadas por nada de lo que el hombre pueda hacer. Eso es lo que explica estos versículos. Y tenemos que explicar tal como lo dice. No podemos maquillarlo, no podemos darle otra forma. Y aquí Pablo no lo maquilla, no trata de darle una forma más suave. Lo da de una forma tan cruda que realmente al que hace estas objeciones le va a resultar chocante. Y él sigue diciendo, en este caso, pone el caso de Israel, el ejemplo de Israel en el desierto cuando peca con el becerro de oro. En el versículo 15 y 16 enfoca ese punto. Cuando Israel pecó en el desierto, prácticamente todos los israelitas merecían la muerte, ser destruidos. Tanto que Jehová dijo, destruiré este pueblo y levantaré otro pueblo de ti. Y Moisés se postra ante Dios, intercede por el pueblo y Dios le da una oportunidad más a Israel. Y Moisés le dice, déjame ver tu gloria, le dice. Y Dios le va a permitir ver la gloria, pero una parte no le va a permitir ver toda su gloria a Moisés. Y esto ya nos explica en el libro de Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel peca contra Dios, ¿no? Y ahí vamos a ver que entonces Dios pasa, se deja ver ante Moisés. Esto está en el capítulo 33, versículos 18 y 19. Cuando Dios muestra su gloria, le dice a Moisés que Él va a proclamar su nombre, que se compadecerá del que Él quiera compadecerse y tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Claro, en la práctica ocurre lo siguiente. Aquellos de los cuales Dios tiene misericordia, ellos voluntariamente eligen seguir a Dios y van con Moisés. Y aquellos que Dios dice no tener misericordia en su soberana voluntad, pues simplemente en la práctica se muestran como rebeldes, queriendo volver a Egipto. Por más que Dios les da una oportunidad, rechazan esa oportunidad de Dios. Y aún más, pone el ejemplo de el faraón, del endurecimiento del faraón. Va a poner el ejemplo también el apóstol Pablo en el versículo 17. Nuevamente el apóstol Pablo plantea bien y no da un paso atrás en explicar y en exponer la soberanía de Dios en todo este asunto. En el caso de Israel y ahora en el caso de Faraón, ¿no? En el caso de Faraón fue una muestra del poder soberano de Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, su poder, ¿no? Entonces, en otras palabras, Pablo afirma que en todo lo que ha ocurrido y ocurrirá, es Dios quien tiene soberana potestad sobre toda su creación. Muy bien, esto de la soberanía absoluta de Dios, de la elección soberana de Dios, no solamente generó esa primera objeción, sino genera una segunda objeción. Y esta es una objeción desafiante. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La segunda objeción
a la elección soberana de Dios. Dice el versículo 19, y ahí comenzamos el día de hoy. Dice, pero tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mira, hermano, amigo, esta pregunta que plantea el apóstol Pablo de parte de sus adversarios es una pregunta desafiante. No es de una persona que quiere aprender, que no entiende las cosas de Dios y quiere saber cómo actúa esto, cómo se da estas cosas. No entiendo, Señor, no es esa actitud. Es una actitud desafiante, ¿no? Que quiere culpar a Dios, ¿no? Dios no puede mandarme al infierno, Dios no puede culparme porque Él ha decidido todo, ¿no? Entonces Dios no tiene derecho a juzgarme un día. Esa es la actitud de esta pregunta, de esta objeción. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al versículo 20, ¿no? En el versículo 20, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, pone en su sitio al hombre, ¿no? Pone en su sitio al hombre y a Dios lo pone como el Dios soberano y creador. Mire lo que dice el versículo 20. Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Amén. No da un paso atrás para suavizar la cosa, sino que Pablo, el apóstol, inspirado por Dios mismo, por el Espíritu Santo, él va a poner énfasis y le va a decir al ser humano que cuestiona a Dios, al hombre atrevido, al hombre desafiante ante el Dios Todopoderoso. Porque esa es la actitud de esta pregunta, de esta objeción, es una actitud desafiante. Aunque Dios nos explica muchas cosas, aunque Dios nos hace entender y nos revela muchos misterios que no los entendíamos. El hombre los puede ver cuando viene a Dios con una actitud de fe, con una actitud de sujeción a Dios. Pero cuando los hombres vienen pidiéndole cuentas a Dios, exigiéndoles en una actitud desafiante a Dios que le dé explicaciones, Dios no les va a dar. En un momento Job también vemos que él le reclama a Dios. En el libro de Job vamos a ver cómo Job le reclama a Dios y quiere entrevistarse con el Todopoderoso. Y cuando Dios se le presenta a Job en un torbellino, Dios no comienza a darle explicaciones a sus preguntas. Dios no comienza a explicarle a Job. No, al contrario, le dice, yo te voy a preguntar a ti. Tú no puedes a mí pedirme explicaciones, pedirme cuentas. Yo te voy a preguntar. Al final, en el libro de Job, vemos que Dios es quien le pregunta a Job y Job no tiene respuestas para Dios. Simplemente Job se humilla. Job se humilla. Dios no le da ninguna de las respuestas porque él tiene que entender que Dios es soberano. Él es soberano absoluto sobre toda su creación, incluido Job, incluidos los seres humanos. Eso es lo que quiere resaltar en este capítulo 9 el apóstol Pablo. Eso es lo que quiere, que el hombre se humille ante Dios, el hombre conozca ese aspecto, esa cara de lo que es Dios soberano, en el cual el hombre le debe sujeción, obediencia y respeto. Por eso el versículo 20 dice, mas antes, un momento, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques, para que contiendas con Dios? ¿No? Mira, le dice, ¿dirá acaso el barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Y pone el ejemplo del barro con el alfarero. Este ejemplo lo saca, estas palabras salen de Isaías 29:16, Isaías 45:9. Cuando el pueblo de Israel estaba contendiendo con Dios, cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y le reclamaba a Dios, era rebelde contra Dios. Por eso es que decimos que esta es una objeción desafiante, ¿no? A la cual el apóstol Pablo va a responder, que es la palabra de Dios mismo hablando, le va a responder conforme a lo que merece esa respuesta. Y va a enfocar desde el punto de vista de un Dios soberano y creador, con derecho absoluto sobre toda su creación. Dios tiene absoluto derecho de hacer con su creación como Él quiere, porque Él es soberano. Versículo 21 lo va a decir de esta manera. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿No? Pone el mismo ejemplo, ¿no?, del alfarero. Dios le ha explicado en el Antiguo Testamento a su pueblo, en Jeremías 18:2, Job 10:9, que Dios es como el alfarero y que puede hacer con su pueblo, con la masa como Él quiere. No puede hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra.
haciendo alusión al caso de Jacob y Esaú. Eran hermanos Jacob y Esaú. Ambos eran del mismo padre, de la misma madre, de la misma masa, por así decirlo, ¿no? Ninguno era más bueno ni menos bueno que el otro. Ambos eran malos. Pero Dios toma uno para glorificarse en su misericordia y al otro también lo toma para glorificarse en su juicio, en su justicia. Por tanto, Dios se glorifica en ambos casos. Entonces, esta analogía de Jacob y Esaú, pues nos sirve bastante, ¿no? Nos sirve bastante. Y cuando hablamos de la justificación, del plan de Dios de salvación para la humanidad, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, que Dios es quien, así como elige y cambia el corazón de Jacob y deja en su curso natural de pecado y de juicio a Esaú, así también Dios en su plan soberano, cuando tiene misericordia de un ser humano y este ser humano viene a Cristo, es por una intervención de Dios. Claro que ha tenido que Él tomar su decisión, elegir, pero todo eso, detrás de todo eso, del arrepentimiento, del aceptar su pecado, de aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, arrepentirse, detrás de todo eso hay algo. Juan 6:37 dice: todo aquel que mi Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, yo no le echo fuera. Cuando alguien, por su propia voluntad, viene a Cristo, ¿no?, es porque Dios lo ha traído, porque Dios ha tocado su corazón. Entonces, Dios va a actuar en el corazón del hombre. Dios va a hacer que el corazón del hombre pueda ver la luz de Cristo. Él es quien convencerá al hombre pecador de pecado, justicia y juicio, como dice Juan 16:8. Vamos a ver ahora el versículo 22 y 23, ya culminando esta parte, ¿no? Dice lo siguiente: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dice Él, ¿qué le podemos decir a Dios? Si Él, queriendo mostrar su ira, cuando dice su ira, su juicio, y sabemos que el juicio de Dios es justo, queriendo mostrar su juicio, su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción. Es decir, las personas preparadas para un día ser juzgadas, ser condenadas. Mire la palabra, dice, soportó con mucha paciencia los vasos preparados para destrucción. ¿Cómo es que las personas están preparadas para condenación? Por el pecado. Todas las personas, todos los seres humanos, por causa del pecado heredado de nuestros primeros padres, todos nacemos pecadores. Todos vamos camino a condenación. ¿Sí? Estamos prácticamente por causa del pecado. Todos los seres humanos, nuestro camino está preparado para condenación, para destrucción, ¿no? Pero cuando Dios interviene salvando a una persona, convenciendo de pecado, justicia y juicio, tocando el corazón para que venga Dios, eso nos dice lo que el versículo 23 nos explica. Para hacer notoria las riquezas de su gloria, mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. La diferencia entre uno y otro es esta: que cuando Dios interviene para cambiar el corazón, Dios lo hace personalmente, a través del Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo, a través de la predicación de su palabra. Dios no va a salvar a nadie si es que no escucha la palabra, si es que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, cuando una persona cambia su corazón para bien, para agradar a Dios, es porque Dios intervino de antemano. Dios preparó personalmente de antemano. Para cambiar el corazón de una persona, Dios tiene que intervenir. Para que una persona siga camino a juicio, simplemente sigue el plan para aquellos que no aceptan a Cristo. Aquellos que por naturaleza éramos
hijos de ira, que por naturaleza estábamos condenados a perdición. ¿Sí? Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, dice Juan 3:19. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino a este mundo, Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Gloria al Señor. Esa es la condición. Por eso dice, los vasos preparados. No dice que Dios los preparó para perdición, sino que en su misma naturaleza pecadora, el hombre sigue ese curso. El hombre aborrece a Dios. El hombre no quiere saber de Dios. La luz vino a este mundo, pero los hombres la aborrecieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Desde ese punto de vista es que el apóstol Pablo pone en claro aquí, ¿no?, que Dios soportó con mucha paciencia a aquellos que debieran ser ya condenados en el instante, ¿no? Sí. Jacob debió haber sido condenado, destruido por causa de sus pecados, pero Dios tuvo paciencia. Esaú de igual manera. Israel debió haber sido consumido en el acto. Faraón debió haber sido consumido en el acto. Nosotros debiéramos haber sido consumidos en el acto de nuestros pecados, pero Dios nos tuvo paciencia. A algunos les tiene paciencia, pero irán al justo juicio, a la justa condenación. Otros, por la intervención divina, Dios salvará para gloria suya. Conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Dios tiene derecho soberano de hacer con su creación como Él quiere, incluidos los seres humanos. Aún con los hombres, Dios tiene toda potestad para hacer sobre ellos como el alfarero con el barro. Dios tiene esa potestad, ese poder para hacer cuanto Él quiere. Gloria al Señor. Esa es la soberanía de Dios. Esperamos que esta palabra nos ayude a poder entender cada día más a nuestro Dios, la palabra del Señor. Dios le bendiga, mis hermanos, muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad que sigamos compartiendo la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, tu entendimiento, tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender esta palabra, estas enseñanzas, Señor. Tu Espíritu Santo es aquel que nos guiará a toda la verdad. Y a veces no la entendemos, pero es la verdad, Señor. Gracias por tu verdad. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta nuestra próxima transmisión.